Mi nombre es Jorge Luis Roldán. Muchísimas gracias por sintonizar esta transmisión junto con todos nosotros. El día de hoy les voy a compartir un cuento de Luis Bernardo Pérez. Un cuento de terror. Aunque bueno, antes de empezar con el cuento, quisiera compartirles un consejo. Bien dice mi abuelita que los consejos no se dan ni aunque te los pidan, pero este consejo es valiosísimo, tan valioso como quedarse en casa. Y el consejo es el siguiente: nunca, jamás, ni por ningún motivo, trabajes en vacaciones. Yo sé que no estoy convenciendo a muchos, pero les voy a explicar por qué. Sobre todo por dos razones. La primera razón es porque cuando uno es joven, le dan los peores trabajos, los más explotados, los peor pagados. Y la razón más importante, la número dos, es porque cuando uno es joven hay que aprovechar la vida, las vacaciones, disfrutar con los cuates, acampar afuera del refri, chutarse todas las series que pueda darnos internet y la televisión. Ya habrá tiempo para ser formal y trabajar. Pero bueno, les voy a contar esta historia para que me crean por qué yo les aconsejo jamás, nunca, por ningún motivo, trabajar en vacaciones. Bueno, deben saber que yo soy originario de un pueblo en la costa, al sur, donde hace muchísimo calor. Yo me estaba relamiendo los bigotes porque era el fin de semana previo a iniciar las vacaciones de verano, justo más o menos por estas fechas. Hacía muchísimo calor. Yo iba caminando por la calle y justo en una esquina, esperando a que el semáforo se pusiera en rojo para pasar al otro lado, la vi. Y estoy seguro que ella me vio. Y nos vimos. Y puedo jurar que su voz de sirena de agua dulce me hablaba al oído. Hola, guapo. ¿Por qué tan solito? Llévame contigo. La consola del PlayStation me estaba hablando del otro lado de la calle, atrás de una vitrina de la tiendita. Ahí me estaba hablando. Yo sé que hoy en día quizás el PlayStation ya sea obsoleto, porque existen consolas mucho más avanzadas. Pero en esa época, cuando yo era un niño de primaria, el PlayStation era la joya de la corona de entretenimiento en videojuegos. Y entonces fue amor a primera vista. Me acerqué, la vitrina se interpuso entre nosotros. Y entonces hice lo que cualquier niño que se respeta hubiera hecho: pedírselo a mis papás. Mis papás fueron contundentes. Me dijeron que no iban a gastar tanto dinero en un simple juguete. ¡Un simple juguete! ¿Qué iban a saber los viejos si cuando eran niños de seguro se entretenían matando pterodáctilos a pedradas? Pero bueno, la decisión había sido tomada. No me iban a dar un solo peso y si quería comprarme el PlayStation tenía que trabajar, ahorrar y pagarlo con mi propio dinero. Y así fue como el primer día de vacaciones, en lugar de salirme con mis cuates a jugar fútbol, agarré el periódico y empecé a revisar los avisos clasificados. Ahí encontré uno casi de inmediato que me llamó la atención. Se solicita joven, sin experiencia y con ganas de triunfar. Yo cumplía con todos esos requisitos, así que inmediatamente me dirigí a la dirección en el centro que traía el anuncio en el periódico. Mi sorpresa fue que había una fila bastante amplia esperando a ser recibidos. Yo me formé y me recibió un señor bastante peculiar. Alto, peloncito, nariz aguileña, jorobado. Pásele. Él recibió mis papeles y me empezó a entrevistar. Me preguntó si tenía experiencia con las ventas, si tenía facilidad de palabras, si era bueno con los números y las cuentas. Yo a todo le dije que sí, aunque no era del todo cierto, pero estaba dispuesto a lo que fuese por conseguir ese empleo, una lana y comprarme mi PlayStation. Terminó la entrevista, me fui para mi casa y pasaron 2 días. Yo creí que el asunto ya había muerto. Había fracasado en mi primer intento por conseguir chamba, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando hablaron a mi casa y era el señor que me había entrevistado, el señor Roca Mora, solicitando que me presentara inmediatamente en el local del centro. Era un nuevo establecimiento que estaba a punto de abrir. Llegué junto con 2 de mis amigos también de la escuela, Hugo y Paco. Ahí pudimos ver el letrero del establecimiento que estaba a punto de abrir sus puertas en el pueblo. Sueños de vainilla.
Era una nueva heladería. El señor Rocamora nos dio la bienvenida. Resultó no solamente ser el de recursos humanos, sino era el dueño en general. Nos mostró la heladería, todo reluciente, nuevecito, impecable. El mostrador, las mesas, las sillas, los congeladores, todo maravilloso. Nos dio el uniforme, que afortunadamente no era tan extraño ni feo. Era una gorrita y una playera amarilla con el logotipo de Sueños de Vainilla bordado. Nos explicó cuáles serían nuestras tareas y nos dio a probar el producto. Aquí es donde la historia se empieza a poner un poco extraña. Haciendo honor a su nombre, en Sueños de Vainilla únicamente se vendían helados sabor vainilla. Pero lo importante de una heladería es tener sabores exóticos, nombres creativos, cubiertas, chispitas, pues nada. En Sueños de Vainilla únicamente se vendían helados sabor vainilla. Hugo, Paco y yo creímos que a lo mejor era un helado de vainilla delicioso, exquisito, supremo. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al probarlo nos dimos cuenta de que era el helado más común y corriente que podría existir. Yo debo admitir que apenas si lo probé, porque les confieso, padezco algo que se llama intolerancia a la lactosa. Los que tenemos intolerancia a la lactosa no podemos tomar leche ni consumir ningún producto lácteo, porque nos da un dolor de estómago así macabro y un chorro más de problemas que para qué les cuento. En fin, los tres probamos el helado y llegamos a la conclusión de que el helado era común y corriente. Pero bueno, no estábamos ahí para aconsejar el marketing ni los productos. Estábamos ahí para trabajar medio tiempo y en mi caso ahorrar y comprarme mi consola. Llegó el gran día de la inauguración. Como nuestro pueblo era pequeño, llamó a curiosos, a propios y extraños a la apertura. Pero al llegar y darse cuenta de que solamente había un saborcito de helado, la gente empezó a irse paulatinamente hasta que llegó el día en que a Sueños de Vainilla no se paraban casi ni las moscas. A veces llegaba una parejita de novios, pedían un helado sencillo y se iban a la mesa del fondo a compartir risillas, besos y apapachos. A veces llegaba un viejecito a pedirnos también una bolita de helado, un heladito sencillo, y tenía el pretexto de platicar con nosotros. Como él había sido uno de los Dorados de Villa, pieza fundamental para la toma de Zacatecas allá en la Revolución Mexicana. Imagínense. En fin, los días eran muy aburridos en Sueños de Vainilla, hasta que, bueno, un día, llegó la parejita de novios. Pidieron un helado, se los serví, y como no tenía nada más que hacer, me les quedé viendo. Ahí me pude percatar que los noviecitos, entre risas y arrumuacos, empezaron a comer el helado, pero esta vez algo distinto pasó. Empezaron a probar el helado que les había servido, dejaron de platicar y se dedicaron únicamente a comer. Y en menos de un par de minutos estaban frente a mí pidiéndome una nueva ración de helado. En lo que llevaba abiertos Sueños de Vainilla, nadie había repetido, pero bueno, yo les serví. Esta vez se dirigieron y apenas se sentaron en sus lugares, empezaron a degustar el postre con glotonería e inmediatamente estaban con su vasito vacío pidiéndome una nueva bolita. Se la serví y esta vez ni siquiera se molestaron a ir a su lugar. Ahí frente a mí en el mostrador empezaron a comérselo con un hambre como de náufrago de 3 días. Llegó el viejecito. Lento pero seguro pidió su helado sencillo y estaba a punto de decirnos cómo él había sido responsable en aconsejar al cura Hidalgo adelantar el plan insurgente para la independencia de la Nueva España, cuando nos quedamos sin historia. El viejito empezó a probar su postre y lento pero seguro se dedicó únicamente a eso hasta haber terminado su helado. La parejita de novios se había ido, creímos que ya había tenido suficiente, pero nuestra sorpresa fue mayor al descubrir que llegaron con más dinero y más amigos. Los amigos al principio estaban un poco renuentes, no, como un helado de vainilla, mejor vamos a otro lado, pero apenas probaron el delicioso y nuevo y misterioso sabor del postre, quedaron enganchados como si se tratara de un hechizo. A las 12 del día, el rumor ya se había esparcido por el pueblo y Sueños de Vainilla estaba repleto como el día de apertura. El señor Rocamora se instaló únicamente en la caja registradora para recibir el dinero y dar los cambios. Hugo, Paco y yo, como podíamos, nos las arreglábamos para entregar los pedidos.
A las 2 de la tarde, Sueños de Vainilla era imposible. Las personas nerviosas y un tanto agresivas agitaban sus billetes y pedían helados dobles, triples. Nosotros, como podíamos, despachábamos los pedidos. Aquí yo me pregunté, bueno, ¿qué le vamos a decir a esta gente cuando se acabe el helado? Nunca llegamos a conocer esa respuesta. Presas de la curiosidad, aquí la historia se pone todavía más extraña. Presas de la curiosidad, mis cuates Hugo y Paco probaron nuevamente el helado y cayeron presas de aquel maravilloso nuevo sabor. Arrojaron la cuchara con la que estaban sirviendo los helados y lo empezaron a servir así a puño limpio y empezaron a agarrar bolas de helado desde el refrigerador y empezaron a arrebatar helados que ya habían servido a los clientes. Yo solo veía esa imagen aterradora, pero yo seguía repartiendo los helados. En ese momento llegó el turno de la tarde. Nos ofrecieron quedarnos por horas extras, pero al ver tal imagen, se echaron a correr. Yo me quedé con la idea de que me iban a pagar horas extra porque ya me dolía todo, la cabeza, las manos, los pies, pero la idea de horas extra y más dinero y el PlayStation más pronto de lo que planeaba, pudieron más que yo y me quedé hasta las 5 de la tarde que llegó la policía. El comandante bajó de la patrulla, se abrió paso entre la multitud y llegó hasta donde yo estaba repartiendo los conos y los vasitos con el helado de vainilla. ¿Dónde está tu patrón?, me preguntó el poli. No sé, señor. Volteé y el señor Rocamora ya no estaba en la caja registradora. Ya nadie estaba cobrando por los helados. No sé, señor. Va a buscarlo, me ordenó el popocha. Fui a la parte de atrás donde estaba la oficina, no había nadie. Fui a la bodeguita donde estaba el resto de helado, tampoco había nada. Regresé, me encogí de hombros. Aquí es donde empieza el caos. Les aseguro que lo que estoy a punto de contarles es cierto. Si no me creen, acá traigo otro. Todo empezó con un grito en medio de la multitud. La multitud se hizo a un lado y en el centro pudimos ver a un sujeto de pantalón de mezclilla, camisa a cuadros, pelo largo, bota negra, retorciéndose y haciendo muecas como que experimentaba un gran dolor. Los ojos se le estaban chispando, los dedos se le estaban retorciendo y gritaba locamente. Ahí empezó el caos. Por aquí y por acá en la heladería empezaron a surgir nuevas especies como de metamorfosis. Las personas se les estaba derritiendo la cara, se les ponía amarillenta y empezaban a sufrir una serie de estragos en el interior de su organismo. La policía empezó a disparar para controlar a la multitud. Hugo y yo no tuvimos que ponernos de acuerdo. Nos vimos y nos echamos a correr a la parte de atrás, a la bodeguita, donde nos encerramos por dentro y empezamos a poner una barricada improvisada con los botes de helado que seguían sin abrirse. Desde ahí estábamos temblando, pero no de frío, sino de miedo, porque escuchábamos en el exterior los gritos, los disparos, la sirena de la patrulla. No había necesidad de ser un genio para saber que el culpable de todo eso era el helado, pero estaba echado a perder, se envenenó. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué demonios está pasando? Le pregunté a mi cuate. Y cuando volteé, ya no se encontraba ahí. Fui muy despacito. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando encontré a mi cuate Hugo en el rincón más alejado de la bodeguita, abrazando con sus piernas un bote de helado y llevándose puñados de ese delicioso manjar a la boca? No, perdón, no puedo evitarlo. Con la poca conciencia que a mí me quedaba, regresé a la puerta de la bodeguita y empecé a quitar la barricada que habíamos hecho. Y justo antes de abrir la puerta que daba al establecimiento, un alarido a mis espaldas se escuchó. Donde antes se encontraba Hugo, ahora había un ser amorfo. La piel se le había hecho como vela derretida.
En vez de boca tenía un agujero con un puñado de dientes. Los dedos se le retorcían y los ojos se le habían salido. ¡Ah, deberías probarlo! ¡Está delicioso! Ahí yo me desmayé. Desperté 2 días después en el hospital. Los bomberos me salvaron de morir de hipotermia. Resulta ser que el señor Rocamora, el dueño de la heladería, no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Enrique Eustaquio, dueño de una antigua fábrica de productos de limpieza que había existido en el pueblo y que hace algunos años se vio involucrada en la muerte de unas personas porque los productos eran tóxicos, eran nocivos para la salud. El señor Enrique Eustaquio fue a parar a la cárcel, perdió la empresa, cerró la fábrica y una vez que cumplió su deuda con la ley, se fue del país, se operó el rostro y regresó a cobrar venganza del pueblo que le había arrebatado todo. Todo esto lo supe porque unos policías me interrogaron durante todo este tiempo que estuve ahí en el hospital, ya que era bastante sospechoso que yo fuera el único trabajador que hubiera sobrevivido a la tragedia de Sueños de Vainilla. Yo les expliqué que sufría intolerancia a la lactosa, les expliqué lo de mi problema, lo del chorro de problemas y bueno, las dudas empezaron a disiparse, las de los policías, pero no la de los habitantes de mi pueblo, que necesitaban a alguien a quien culpar, a alguien quien les pagara, sobre todo aquellos que perdieron a algunos familiares porque hubo un buen de muertos y de heridos ahí en la heladería y luego en el hospital. Así que apenas salimos de urgencias, mis papás y yo agarramos lo que pudimos de nuestra casa y emigramos a Real del Monte Hidalgo, un pueblo bien frío, donde casi no hay heladerías y donde, gracias a Dios, nadie me conoce. Es por eso, niñas y niños, damas y caballeros, que yo les aconsejo nunca, jamás, por ningún motivo, trabajar en vacaciones. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión. Quisiera agradecer especialmente a la Secretaría de Cultura, al Centro Nacional de las Artes y al Centro de las Artes del Estado de Hidalgo por la invitación en esta plataforma Contigo en la Distancia. Mi nombre es Jorge Roldán y te invito a quedarte en casa. Gobierno de México.